Bienvenidos a The Eternal Emigrant, el podcast sobre escritura y viajes. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Eternal Emigrant, episodio 4. Hoy volvemos a repetir escritor en nuestras entrevistas, en este caso escritora. Acaba de ganar hace apenas unos meses el premio Ciudad de Salamanca con la que creo que es, si no me equivoco, su tercera novela, ¿puede ser? ¿Digo bien? Sí, hola ¿Sí? Iván. Sí, Hola, hola. es, se- tercera novela si incluimos las novelas cortas, que a mí me gustan mucho. La primera novela larga, sí. Vale, la primera novela larga. Que se llama Teseo en llamas, si no me equivoco, que es Sí, una novela de terror gótico sobrenatural. Y bueno, bienvenida Beatriz Alcaná, muchas gracias por aceptar mi invitación para charlar un ratillo en el podcast. gracias por invitarme. Y bueno, como suelo empezar normalmente las entrevistas, pues es interesante, yo creo que indagar un poquito en los inicios, ¿no? Del escritor, porque esos inicios yo creo que muchas veces marcan también en los trabajos que hacemos en el futuro. Entonces, no sé en tu caso cómo empiezas a escribir, ¿no? De dónde nace esa pasión, cuando te diste, no sé, cuenta de que eso era algo a lo que te querías dedicar, ya no a nivel económico que te quieras dedicar a eso, porque sabemos cómo está el mundo literario a día de hoy, pero digamos que esto es lo que quiero hacer, quiero seguir indagando, quiero seguir escribiendo, quiero ver lo que pasa. ¿Cuándo te das cuenta de eso? Mira, siempre dicen que hay que contar algo original, pero yo no puedo ser original y al mismo tiempo ser sincera, así que voy a Ujú. contar lo mismo que cuentan casi todos los escritores. Cuando era pequeña era una gran aficionada a la lectura, fui una lectora precoz y además no sé por qué me gustaban sobre todo los libros clásicos. Y me gustaban mucho los libros de misterio y de terror y de aventuras. Así que creo que es un paso natural que damos los lectores y las lectoras. Llega un punto en el que de tanto mamar de esas historias queremos crear las nuestras propias. Y así fue como empecé yo también a escribir. ¿Y cuándo escribiste lo primero? O sea, ¿qué fue lo primero que escribiste? ¿Un relato o algo? O sea, ¿cómo empezaste a escribir? Mira, tengo un recuerdo muy vago de estar tirada en el suelo en casa de mis padres con mi hermana y en un papel, en un folio, empezar a escribir una historia de unos niños, fíjate qué locura, unos niños a los que les toca la lotería y deciden gastárselo en montar una agencia de detectives. No tengo ni idea de dónde está esa historia, no tengo ni idea de por qué se me ocurrió. Supongo que porque de aquellas leía mucho las aventuras de los cinco y también eran niños que vivían sus aventuras detectivescas y de ahí debió surgir. Pero quiero pensar que no fui la única niña que empezó así a querer crear sus propias historias y sus propios relatos. Era un relato corto, obviamente. ¿Y no tuviste ningún profesor? Porque eso yo sé que lo he hablado así con mucha gente que escribe, que le gusta escribir, que siempre hay como, a mí también me ha pasado, ¿no? Que hay un profesor, a lo mejor ahí de literatura, que no sé, que te llevó a empezar a escribir o que te impulsó un poquito más en ese terreno, no sé. Bueno, dos personas. La primera, mi hermana, porque a mí no me enseñaron a leer en el colegio, ya digo que era muy precoz. Yo creo que mi hermana se aburría, es bastante mayor que yo, me saca 12 años, y mi hermana me enseñó a leer antes de que lo hicieran las maestras en el colegio. Wow. Entonces, yo creo que ella es la primera persona a la que le tengo que agradecer esta afición. Y luego, sí que es cierto que ya la llevaba yo, pero tuve mucha suerte porque estudié en un instituto público en Béjar. Yo aunque siempre dicen por ahí, Beatriz Alcaná es salmantina, bueno, en concreto soy bejarana, Ujú. de Béjar. Y los niños de Béjar en los 90 tuvimos mucha suerte porque éramos como Harry Potter, estudiábamos en un instituto que es un A castillo ver, renacentista, si no me equivoco. Sí, sí, que habían reconvertido, bueno, fue muchas cosas a lo largo de la historia, pero habían reconvertido en instituto. O sea, imagínate, Iván, la suerte interesante. que es, Ujú. bueno, alucinante, eso es una inspiración total. Y sí que es cierto que teníamos un profesor de literatura que gratuitamente, sin recibir nada a cambio, aparte de, me imagino que la recompensa personal y la ilusión, organizó por las tardes un taller de escritura.
y se llenó. O sea, para que luego digan, no, es que la gente joven, tal, cuando... No, no, o sea, se le llenaba y estaba muy bien porque nos animaba a escribir, íbamos 1 hora o 2 a la semana por las tardes y nos animaba mucho y nos daba consejos que algunos de ellos todavía sigo poniendo en práctica, otros no, y creo que eso también es positivo porque hay que saber, pues no sé, imprimir un poquito de personalidad al final a lo que haces, Ujú. pero a mí aquello me animó mucho. Y luego también es cierto que teníamos otros profesores que participaban llevaban un grupo de teatro para chavales, pues eso, adolescentes, y yo entré en ese grupo de teatro, se Ujú. llamaba Oberón, y también ensayábamos y actuábamos en ese castillo que te estoy contando, el Palacio Jo. Ducal de Béjar, y esta gente hizo mucho por inculcarnos el amor por las letras. Así que sí, sí, claro que sí. La labor de los profesores yo creo que es imprescindible Mm. para que los chavales se aficionen, ya no solamente a escribir, sino a leer, a hacer teatro, a ver teatro y en general a sentir pasión por las humanidades. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo también, en mi caso, por ejemplo, en mi caso propio, recuerdo un profesor de literatura, esto ya a lo mejor teniendo yo 8 años, ¿no? Una cosa así, que sí, bueno, de decirnos, oye, vamos a escribir unos relatos y tal. Yo recuerdo escribir el relato joder, y ves que, bueno, cuando te dan el feedback, que le parece que la historia está bien, que los compañeros incluso, ¿no? Te miran y dicen, ostras, pues ostras, está muy bien esta historia y tal, no sé qué, pues te empieza a generar, ¿no? Y dices, "Bueno, pues a lo mejor es algo que se me da bien, ¿no?". Y luego un poquito más adelante sí que en Estados Unidos tuve la gran suerte de tener también a otra profesora colombiana que también a mí la verdad es que me acercó muchísimo más al mundo de la lectura. En aquel momento que tenía 15 años, en un momento además complicado de mi vida, que había llegado de España, ¿no? Y estaba un poco buscando mi sitio y la verdad que fue una figura muy importante. Además, pues leímos con ella en clase García Márquez, no sé, es como muy, Mm, la verdad que alguien muy, muy importante en mi vida en ese momento y en mi afición posterior a la escritura, porque era algo que había dejado bastante de lado, ¿no? Era una cosa que había quedado ahí pendiente y que se retomó ahí por ella. Entonces, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que la función de los profesores, sobre todo en forjar a las mentes, ¿no? de los chavales y darles la energía necesaria para que sigan con las cosas que les gustan es muy, muy importante, ¿no? mm. En cuanto a otra cosa, la novela, he visto la novela Echidna, por ejemplo, he visto que juntas hay un poco la ficción histórica sobre esas bueno, expediciones, ¿no? Misteriosas a la Antártica, ¿no? Las típicas. Pero introduces luego elementos de terror gótico, ¿no? También. No sé si haces mucho trabajo de documentación para situar al lector en ese momento histórico en particular, cosa que haces también luego en Teseo en llamas con... Sí, Ujú, sí, mira, es curioso porque en las dos novelas, tanto en Equidna, que es con la que gané el premio Ciudad de Nava, ujú, como con Teseo en llamas, que es con el que gané el premio Ciudad de Salamanca, los viajes son súper importantes. Equidna, de hecho, es la historia de un viaje, de un barco que en el siglo XIX está llevando a cabo una expedición científica a la Antártida. Y hacen una pequeña parada, esto era habitual en aquel entonces, hacen una pequeña parada en Tasmania. ajá, Y la documentación fue importante en las dos, quizá incluso más en Equidna, pero es que me vino dada, no tuve que ponerme a ello como una tarea pesada, ni muchísimo menos, porque a mí me interesan mucho las historias de expediciones científicas en el siglo XIX, especialmente a los dos polos, al polo norte y al polo sur. Así que tengo que confesar que en este caso la documentación ya la traía yo puesta. Luego vale. siempre buscas algo para no meter la pata, porque es muy, muy fácil cuando escribes ficción histórica meter la pata. Pero a mí no me cuesta y además es que es una parte que disfruto muchísimo a la hora de escribir. No sé si a ti te pasa lo mismo. A mí, por ejemplo, me cuesta un poquito más documentarme. O sea, no es, yo creo que es algo que me va como saliendo en el momento que voy escribiendo. Eh, Ujú. digamos que voy.
pensándolo, porque soy más escritor de brújula, ¿no? No soy muy Ajá. de pensar la historia demasiado. Luego, para hacer una novela, pues he escrito solo una novela recientemente y me he dado cuenta de que ahí pues, no había tutía. O sea, ahí había que esquematizar, había que pensar mucho primero lo que ibas a escribir y demás, y tuve que cambiar completamente la manera de escribir, ¿no? Y lo bueno es que tampoco le di, digamos, el contexto histórico que hay en la novela no es muy influyente en lo que pasa en la novela, digamos, no influye mucho en lo que pasa en la novela. Entonces sí que hay otros terrenos, por ejemplo, en el que, por ejemplo, cuando hablo en la novela pues se habla de los demonios, se habla de los súcubos, entonces pues evidentemente ahí te tienes que documentar, te tienes que leer pues muchas cosas, ver un poco cómo es ese terreno, de dónde viene, las leyendas, los mitos, y ahí pues sí, ahí sí que tuve que Mm. documentarme, pero documentarme, ya te digo, o sea, como era un tema que yo creo que es un poco lo que dices tú, pues, como es un tema que te gusta, pues primero cosas que sabes y luego cosas que vas aprendiendo, pero que además disfrutas aprendiendo porque te llama la atención y te gusta, ¿no? Entonces, Mm. fantástico. Y luego otra cosa, porque, claro, hablas de las expediciones esas a la Antártica que te llamaban ya la atención de antes, pero el momento histórico, por ejemplo, que tú escoges en Teseo en llamas, ¿por qué es ese momento histórico? Y no sé por qué te salió ahí. ¿De dónde Bueno, nace eso? Teseo en llamas a ver, es un poco complicado hablar de qué va en realidad sin hacer spoiler. Me Sin hacer explico. spoiler. Teseo en llamas, si te cuento la sinopsis, dirás, ¿qué tiene que ver esto con el título? Pues es la historia de Berta, que es una muchacha en los años 50 que escapa de una situación familiar dolorosa y se refugia en la farmacia de un tío lejano suyo, un tío político al que no ve desde hace años. Como ya te digo, lo hace huyendo de problemas familiares, pero lo que encuentra con esa nueva familia, pues resulta que va a ser todavía peor, porque en esa casa, en esa farmacia en la que entra a trabajar como manceba, eh, ha ocurrido un crimen. No Mm. sabemos al principio qué clase de crimen, no sabemos quién es la víctima, no sabemos quién es el o la criminal, pero sí sabemos, poco a poco vamos descubriendo que haya pasado algo malo y Berta sin querer va descubriendo, va haciendo de detective involuntaria, va descubriendo qué ha pasado ahí a su pesar. Y dirás, ¿tú y qué tiene que ver esto con un título tan mitológico como Teseo en llamas? Bueno, es que en verdad es la revisitación de un mito clásico que es el de Fedra, que fue una de las varias mujeres del héroe Teseo. Ujú. Así que no sé si quieres, sin hacer spoiler, te explico un poco por qué Sí, sí, elegí sí, los claro. años 50. Claro, yo quería darle un matiz gótico, un matiz de terror a una historia mitológica, clásica, que originalmente no lo tenía. Y no se me ocurrió un momento de la historia en el que fuera todo más angustioso, porque las historias góticas tienen que ser angustiosas, tienen que oprimirte, tienen que crearte esa sensación de no poder escapar. No se me ocurrió un momento mejor en la historia que la posguerra española, porque Claro. momento más gris, más angustioso, eh, que nos dejara más apesadumbrados, no se me ocurría. Y dije, mira, para crear esa sensación de angustia en el lector y en las lectoras no se me ocurre nada mejor. Me salió un poco solo, pero a medida que iba trabajando en ello me di cuenta de que funcionaba muy bien Mm. y es por esa razón y no por otra que elegí los años 50 en esa España de posguerra gris, esa España en la que no se podía hablar, esa España en la que, Sí, sí. bueno, teníamos heridas todavía muy abiertas y me ayudó mucho esa ambientación a crear una novela gótica en la que los personajes, pues a fin de cuentas, pues no pudieran expresarse, no pudieran ser ellos mismos y no pudieran dar rienda suelta, pues en el fondo a las pasiones, que es de lo que habla Sí. el mito de Fedra, el mito de Teseo, y también de lo que habla mi novela. Vale, entiendo. Sí, tiene sentido entonces el momento histórico que he escogido ahora, ¿no? Al principio, la Ujú. verdad, cuando le daba un poco de vueltas, digo, ¿por qué exactamente? No sé por qué habrá cogido exactamente este momento para escribirlo, pero claro, ahora caigo, sí, totalmente. Y hay algunos autores, viendo que al final todos tenemos
nuestras influencias, ¿no? No sé qué autores te han influido desde que comenzaste a leer. Bueno, desde que comenzaste a leer quizás no, porque me entiendo que habrás cambiado totalmente Claro. de, Bueno, no te de creas, escritor, no te creas. ¿no? O sea, yo me mantengo muy fiel a mis clásicos de terror de toda la vida. O sea, bueno, de terror y fantásticos en general. Mm, En la contraportada el editor eligió compararme y yo me puse coloradísima. Dije, por favor, pero si esto me abruma. Con Mary Shelley, que es una de mis autoras favoritas, con Oscar Wilde, que es uno de mis autores favoritos, mm. y no recuerdo si con Bram Stoker también, que también me encanta. Pero dije, madre mía, esto a mí me viene muy, 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 muy grande. Claro, yo entiendo que buscaba referentes de literatura gótica y fantástica, entonces, Sí. pues vale, bien, lo acepto. A día de hoy tengo que admitir que mi autor favorito es Stefan Zweig, el autor austríaco, y trato, hombre, no de imitarlo, porque imitar a alguien mal. Si como escritor o escritora intentas imitar a alguien, lo vas a hacer mal. Pero Mm, sí que es verdad que hay elementos de su literatura que digo, mira, estos son clave. Por ejemplo, ujú. él trataba, aunque tiene una escritura elegante como pocos autores, él trataba siempre de ser claro, de eliminar todo lo que sobrara, de no ser redundante, que es un error en el que caemos Sí. muchas veces cuando empezamos a escribir. Y y yo muchas veces me planteo, hay que ser como Zweig, en el sentido de que cuando revisas un manuscrito, viene mejor podar y recortar que añadir. Sí, A mí por lo menos me da esa sensación, sí, sí. y era una de las cosas que Zweig sostenía, porque él habló mucho sobre creatividad y sobre todo sobre el proceso creativo, y él sostenía que hay que eliminar toda esa hojarasca literaria que no aporta nada. Aunque, insisto, luego era un escritor de primera categoría con una prosa elegante como poca gente ha tenido. Pero bueno, yo si tengo que quedarme con uno, me quedo con Zweig. Es guay, ¿no? Sí, además Ujú. también caemos, yo creo que, o al menos yo, ¿no? Desde luego en lo que es el ser demasiado explícito en algunas cosas, ¿no? Que siempre es lo que Sí, siempre me habían dicho, hay que mostrar, ¿no? Hay que mostrar, no hay que explicar, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Es una cosa también un error muy común. mm, Eh, ujú. y como escritor, también me resulta muy interesante y trato de preguntar siempre, me imagino que a lo mejor, pues quizás ya te lo hayan preguntado, ¿no? Pero por tus hábitos de escritura. Porque al final yo leyendo, o sea, leyendo y escuchando gente, escritores que van un poco pues explicando la manera en la que ellos escriben, pues siempre voy aprendiendo truquillos y digo, ostras, pues esto a lo mejor me lo puedo aplicar a mí, ¿no? No sé si tienes algún ritual para escribir. ¿Escribes siempre a las mismas horas? Escribes cuando encuentras tiempo, no sé cuánto tiempo le dedicas a la escritura al día, y no sé si tengo la sensación de que eres bastante de planear la escritura, pero no sé, Uy, dime mucho, tú, sí, sí, ¿no? sí. Sí, fíjate, no sé si será casualidad, pero yo en mi casa tengo bastantes mapas en las paredes, así que si me podés poner la etiqueta mapa, que no me va a parecer mal. Vale. Rutinas, a ver, con los horarios soy bastante caótica, pero es verdad que, por ejemplo, prefiero las tardes Mm. y no primera hora de la tarde. Mm, Sí que es verdad, pero bueno, no te puedo decir, me pongo de tal hora a tal hora, salvo que esté trabajando en algo que, pues que tenga ahí un deadline que no me quede más remedio que entregarlo en tal momento y entonces sí que me pongo pim pam, a pico y pala. Ujú. Pero no, soy bastante caótica luego en cuanto a horarios, eso sí que es cierto. En cuanto al proceso, no soy nada caótica. Yo tengo mis libros de notas, mis cuadernos de notas y, o sea, proceso de creación. Empiezo con la documentación, voy tomando ahí mis apuntes, procuro documentarme con libros o con artículos de los que me fíe, porque de verdad que la Wikipedia, bueno, a ver, la Wikipedia es una herramienta, pero si es tu única herramienta tienes un problema. Sí, Después sí que no soy muy de hacerme fichas de personajes, no sé, lo veo como más enfocado a lo mejor a literatura juvenil y eso no es lo que yo hago. ujú. Pero sí que me hago una escaleta con los Ah, episodios, porque si no es que te puede llegar, la crisis esta de ¿y cómo sigo y cómo continúo? sí, Y es una manera de, pues efectivamente, de utilizar un mapa y no perder nunca la orientación que llevas, ¿sabes? De decir, bueno, y claro. ahora toca esto. Ujú. Y luego la reescritura, creo que la reescritura es fundamental. Quedarse con el primer manuscrito es un error terrible. O sea, hay que reescribir, Claro. reescribir. Yo soy muy fan, muy, muy fan de los Monty Python
y creo que fue Eric Idle, uno de los Monty Python, el que dijo que escribir es reescribir y yo creo que es una verdad tremenda. Ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hablaba en la anterior entrevista que entrevistaba a Mark Soto, al escritor Mark Soto, Ujú. y la hablábamos, hablábamos y le comentaba yo lo que me había pasado a él también, porque él me decía, bueno, yo es que también soy, bueno, escritor de brújula, pero al final, claro, tienes que, evidentemente, esquematizar, tienes que hacer escaletas y demás. Y claro, yo le decía que el problema que tuve yo al escribir mi novela fue que como soy tan impulsivo a la hora de escribir, es decir, yo puedo tener más o menos una idea global y haber escrito, digamos, ya el tener el esquema de lo que voy a escribir y de la historia, de cómo va y de todos los capítulos, pero de repente a lo mejor si escribo el capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, me levanto un día y de repente tengo una idea, digo, "Uy, esto vendría fenomenal para el capítulo 8, ¿no?". Y entonces, pues escribí al capítulo 8, pero claro, no te das cuenta que luego desde el capítulo 3 al capítulo 8 vas a tener que cerrar muchas subtramas y muchas cosas Mm. que sería seguramente mejor hacerlo todo más lineal, ¿no? Y esto fue para mí el mayor problema que tuve en mi novela, que escribí dando saltos y cuando quise ya, llegué al tramo final que quería cerrar todo, pues no sé, tuve que releer mi novela a lo mejor, no sé, cientos de veces, porque era como, ostras, pero esto lo había puesto en el sexto, ya se había abierto, esta subtrama ya se había abierto allí, ya no, vamos para atrás, para adelante. Pues absolutamente un caos, ¿no? Entonces eso ya me lo llevo por lo menos de aprendizaje de siempre escribir de manera lineal, por mucho que puedes anotar lógicamente las ideas, incluso escribir ciertas cosas, ¿no? Que te vayan surgiendo. Y de hecho esto estaría muy bien ponerlo después y tal, pero Bueno, ahí, hay ¿no? autoras estupendas que no escriben de manera lineal, ¿eh? ¿No? No, no, sí, se me ocurre, yo qué sé. Mira, por ejemplo, la ganadora del último premio Ignotus de novela corta, Sí. Patricia Reimóndez, si no me equivoco, por lo que le he escuchado, ella no escribe de manera lineal. Ah, Luego, mira. sí, como si fueran piezas de un puzzle, luego lo va juntando todo, pero claro, también tiene un trabajo luego de, ella que es cineasta, de postproducción Es tremendo. importante. Sí, y creo recordar que Cristina Jurado, que es una autora de ciencia ficción, también alguna vez ha comentado que no escribe de manera lineal. O sea que sí, sí, supongo que cada uno tiene su estilo y lo importante es que nos mantengamos fieles a lo que mejor nos funcione. Sí, también es verdad. También es Sí. verdad. Sí, sí. Pues sí, con respecto a otro tema importante, creo, de la escritura, que es o del proceso de la escritura de la novela, son los finales, ¿no? No sé si, Ujú. por ejemplo, si tienes pensado siempre, tienes en mente desde el principio de lo que vas a escribir la novela, ya tienes claro el final, si va surgiendo según avanzas, o has cambiado algún final en alguna de las novelas después de haberlo escrito, Nunca, ¿no? nunca, nunca. Nunca por esto que te digo de que como soy mapa, Claro. tengo una escaleta, entonces sé perfectamente qué va a pasar. Mm, no me he encontrado nunca con la necesidad de cambiar un final, nunca. Y si tuviera que hacerlo, creo que me costaría mucho, porque ya te digo que como lo planifico todo desde el principio, a lo mejor, no sé, sentiría un poco que me estoy traicionando a mí misma. Claro. No, no me ha pasado nunca. Además, alguna vez me han aconsejado, bueno, este fin, más que un final, a lo mejor sí me han aconsejado que cambiase, pues no, a lo mejor algunos elementos en el nudo, pero no, en los finales no, para mí no me suponen un problema. Y ojo, que creo que son complicados, ¿eh? Un mal final puede echar a perder una buena novela. Sí, sí, Pasa muy a totalmente. menudo. Se me ocurren nombres de autores que no voy a mencionar ahora mismo. Ya son muy famosos y no necesitan que les hagan más publicidad, pero hay algunos autores superventas que escriben novelas, bueno, que tienen un pase y sin embargo sus finales son catastróficos. Claro, supongo que también depende de la novela, o sea, que ya estés escribiendo también, ¿no? Porque también hay novelas donde el final, no digo que no sea importante, pero donde, digamos, la historia o el concepto, todo lo que estás contando, todo lo que estás leyendo, al final
es tan interesante, tan importante que el final queda a veces en un segundo plano, ¿no? Que es algo que yo creo que mucha gente escribe y todos están pensando como, "Uy, ¿cómo será el final?", ¿no? Y tal. Hay muchas novelas donde el final realmente tampoco es una cosa que luego tú te vas a llevar ahí y decir, pues hay un final tremendo, absolutamente me ha cambiado la vida, no, pero No, no, a digamos ver. todo lo que has sido, la historia que has ido consumiendo, ¿no? Y lo que has ido leyendo, o sea, es realmente al final lo que te ha producido, pues te ha generado la felicidad o te ha generado pues que entretenerte y demás, ¿no? O sea, no necesariamente ese final es el que algo explosivo, No, no. ¿no? No necesariamente, pero bueno, digamos que es esa guinda, que esa cobertura del pastel que a lo mejor te puede echar a perder el resto de la experiencia Es, lectora. A, a mí me ha pasado con esta última, con Teseo en llamas, por ejemplo, a ver, empieza un poco por el final, no voy a decir que tenga una estructura circular porque estaría mintiendo, pero sí que empieza un poco por el final, porque cuando abres el libro lo primero que te encuentras es una esquela. Es la esquela de uno de los personajes. Y hay quien me ha comentado que les parecía, a ver, es un spoiler del final, según se tome, pero hay quien me ha comentado que siendo precisamente un spoiler del final, que sabes que hay uno de los personajes que va a morir y además sabes hasta cómo va a morir, les ha parecido como que les estaba engañando. Pero no les ha parecido mal que les estuviera engañando, porque yo no he dicho en ningún momento que ese personaje eh, o sea, quiero decir, si ese personaje yo digo que va a morir, muere. Yo no soy George R.R. Martin, no te voy a resucitar eh, personajes porque sí, ¿vale? Me parece fatal, eso es una engañifa terrible y no lo voy a hacer. Pero, pero sí creo que está bien, sin engañar al lector, jugar con él. Y eso claro, con un final cuco, con un final no tramposo, pero un final un poco pillo, puede hacer que al final te quedes con un buen sabor de boca. claro. Porque, claro, yo no creo en los giros estos ahí, en los giros de guión sorprendentes, pero a veces que te dejen un saborcillo así de, anda, mira, esto no iba por donde yo Sí, pensaba. sí, sí, Sí sí, que sí. puede ser agradable, eso sí. Yo soy muy lo he hecho en algunos relatos que he escrito y me gusta sobre todo que los finales sean un poco abiertos. Me gusta sobre todo A mí también. que al final pues, el lector ha ido adquiriendo conocimiento de la historia, ¿no? Durante todo el viaje que ha tenido y al final pues el lector mismo, cada uno pues es quién de decidir si el final le parece que ha pasado esto o que ha pasado otra cosa, ¿no? Me parece que al final es algo como muy bonito, ¿no? Que es trasladar la posibilidad al lector también de que elija un poco él el final, de acorde a lo que es él, a lo mejor a su propia personalidad, a lo que ha leído, a cómo Ujú. entiende él las cosas, ¿no? Eso me parece muy, muy Sí, bonito, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí. también es cierto que la gente que le he pasado yo relatos, por ejemplo, y ha leído a veces cosas, me ha dicho, "Hostia, y el final, cabrón", claro. Sí, te puedes dar con esa, ¿no? Te puedes, bueno, pues te puede ver gente que se espera un final explícito, que hay gente que le gusta leer y saber, pues, que esto empieza aquí y esto acaba aquí, ¿no? Y saber las cosas claras, ¿no? Y pues, pero bueno, a mí yo soy más de dejarlo un poquito todo en el aire, ¿no? A la Yo creatividad también, de... además, yo es que creo mucho en las obras abiertas. Creo mucho en que la parte que aporta cada lector a cada obra es importantísima. Además, Ujú, soy de la idea de que una vez que terminas tu novela o tu relato y lo publicas, ya no es tuyo, ya no es enteramente tuyo. Ya es también de los lectores y es son verdad, tan sí. dueños de él. De hecho, son más dueños de él que tú mismo. Por eso te digo que creo mucho que son ellos los que tienen que terminar de darle Ujú, sentido a la obra. A ver, dentro de unos límites. Yo recuerdo, por ejemplo, estuve en el último Celsius en Avilés y Charlene Harris, la autora de True Blood, decía hombre, que lo que le fastidiaba mucho era que le criticaran mensajes o elementos que no estaban en su obra y que se habían empeñado en ver y que no estaban ahí de ninguna manera. A ver, no, obviamente no. A mí me molestaría mucho que hicieran una lectura maniquea de cualquiera de mis claro. novelas, pero, hombre,
yo lo que no puedo evitar es que a ti te caiga bien un personaje que a mí me resultó insoportable, por ejemplo, o no puedo evitar lo contrario, que Claro, odies a un personaje al que yo le tenía mucho cariño, o que tú interpretes, yo qué sé, pues es un final abierto, que tú interpretes que eso puede ser un final agridulce cuando para mí era un happy end total. Eso no lo claro. puedo evitar. Hombre, a ver, sí que, por ejemplo, dejé muy claro, porque esto me sorprendió mucho, uno de los protagonistas, quizá el protagonista de la novela de Teseo en llamas, que es Teseo, que en la novela recibe el nombre de Pedro, porque ya digo que se desarrolla en los años 50 en España. Mm. Me sorprendió mucho cuando la presenté en Salamanca, que es la ciudad de la que yo soy, en la que vivo. Me sorprendió que el público me decía que les había caído bien. Y yo decía, pero si este tío es un saco de mierda. O sea, claro, me sorprendió muchísimo que les cayera bien cuando, por ejemplo, el primer capítulo termina con lo que yo tengo claro que debe interpretarse como casi, casi un signo de violencia de género. A mí eso me fastidió mucho. Pero claro, yo Ah, he publicado la novela, o la he publicado en este caso, Ediciones del Viento, y ya no es mía, es del lector. Si a los claro. lectores les cae bien este sujeto, yo no puedo hacer nada. Hay gente a la que le cae bien el protagonista de American Psycho, tío, pues no sé, háztelo Claro, mirar, pero o el de la es tu serie esta interpretación. ¿cómo se llamaba? You, ¿no? Este que era el asesino, ¿no? Que estaba Joder, asesinando a sí, gente sí, también, ¿no? también vaya, sí que está basada en libros también, que Bueno, los ha publicado creo que Nocturna aquí. bueno, el tipo, o sea, realmente si lo ves al personaje, dejando de fuera el tema de que mata a gente y tal, luego el Ya, tipo es ¿verdad? muy Sí. buena Y gente, que es un muy... stalker y tal. Sí. Ay, madre. Dios, sí, no, eso me preocupa determinadas interpretaciones. Por ejemplo, Claro. se ha criticado también bastante a raíz del estreno de la primera temporada, que ahora va a salir la segunda de House of the Dragon, la Casa del Dragón. Se Mm. criticó muchísimo que el personaje de Daemon, que si lo pintaban como un tío, a ver, muy atractivo y tal, y yo pensando, no, ni la serie ni el libro, que también lo he leído, presentan a Daemon como un personaje atractivo. El problema es la recepción de la obra, que el público, una parte del público, lo está recibiendo como un personaje atractivo cuando este tío es un psicópata de manual. Sí. A lo mejor lo que hay que plantearse es qué Porque es clase de la sociedad. socialización o de educación ha Claro. recibido la gente que entiende que este tío pueda ser atractivo cuando es, insisto, un psicópata de manual. Pero si no quieres que malinterpreten o que hagan una interpretación libre de tus novelas, pues mira, cuando termines las guardas en el cajón, no se las enseñas a nadie y así te Sí. aseguras de que no van a hacer lecturas que a ti no te gusten. Sí, es la única manera, es la única manera. Sí, sí, no hay otra. En cuanto a premios, Bea, aparte del premio Ciudad de Salamanca, no sé si es el premio más, no sé si llamarle importante, porque yo creo que Ah, todos son importantes, ¿no? Así que ha recibido hasta el momento. Sé que ha recibido otro por Equidna, ¿no? El premio de novela corta sí, de el de terror, Nava. el de Nava. En cuanto a los concursos en general, a los concursos literarios. ¿Qué importancia tienen o qué importancia tú crees que tienen ahora mismo para darle visibilidad a los autores teniendo en cuenta el panorama del mercado editorial A como ver, está? yo he ganado bastantes premios en un periodo bastante corto de tiempo. Mm, Voy a ser sincera, me parece que son importantes a la hora de animarnos a seguir para adelante porque, como dices tú, el mercado editorial, es muy difícil meter cabeza ahí. Me has preguntado por la visibilidad. Voy a ser sincera. Visibilidad no dan mucho, sobre todo dependiendo de la clase de concurso que sean. Yo, por ejemplo, he ganado el segundo premio del Alberto Magno, que quienes son fans de la ciencia ficción lo conocerán. Es muy difícil, muy, muy difícil hacerse con este galardón. Yo solo gané el segundo premio, no gané el primero, Sí, porque es bastante hermético. Es un premio bastante hermético, lo da la Universidad del País Vasco y es muy difícil, así que es el premio del que yo me siento más orgullosa. vale. Este lo gané con una novela corta que se titula Spolia, es steampunk, y ya te digo que creo que me dieron 1.000 euros o así. Y ahora voy a hablar del factor económico. En lo que a dinero se refiere, sí, el Ciudad de Salamanca es el que es más importante en términos de dinero. Claro. Creo que fueran 15.000 euros. Es un pastizal, o sea, para un premio literario, a ver con Sí. qué novela una autora novel como yo se va a llevar 15.000 euros, porque ya te digo que con regalías no lo vas a conseguir, a no ser que sea, yo que sé, Juan Gómez Jurado, que este gana Sí. muchísimo más.
Luego el Ciudad de Nava, pues tampoco es que me diera mucha repercusión, pero bueno, económicamente tampoco es un premio extremadamente bien dotado, pero sí que me sirvió para darme un poquito a conocer dentro del fandom. Y esto es importante, te das a conocer un poquito, pero por muchos premios que te den, como no te muevas tú luego, no hay nada que hacer, nada. Sí. Es muy complicado darse a conocer en el mercado editorial, entre el público lector. Es muy, muy difícil. ¿Los premios ayudan? Sí, ayudan. ¿Te dan ánimos? Sí. ¿Y dinero? También. Pero luego, como no te lo trabajes tú, y esto me parece muy, muy, muy triste, está muy complicado hacerse hueco, ¿eh? Porque en el tema del mercado editorial, de las, digamos, de las opciones actuales, autopublicación, editorial tradicional, coedición, eh, ¿cómo lo ves? ¿Qué opción crees que es ahora mismo la más viable para alguien que quiere escribir y sacarlo adelante? Mm, Pero no lo las, sé. No lo sé porque yo escribo, yo no soy editora, ya, conozco editores, entonces igual habría que preguntarles a ellos a ver qué opinan. Yo no me atrevería nunca a autopublicar en el sentido de, pues como has hecho tú, lanzarte a un mercado como es Amazon, que eso es, madre mía, es súper complicado, tienes que estar pendiente de cada pequeño detalle, te tienes que ocupar de todo. Tienes que convertirte en empresario de ti mismo y de tu obra. A mí, no, por mi carácter, por mi personalidad, no me llama la atención. Y con respecto a publicar con editorial, pues la única experiencia que tengo con novela es la que he tenido con Ediciones del Viento. Y tampoco es una experiencia estándar porque, claro, llegó a través del Premio Ciudad de Salamanca. Entonces no fue una novela que hubiera elegido el editor, sino una novela que él se compromete a editar porque un jurado del que sí es cierto forma parte la ha elegido. claro, Luego, incluso publicando con una editorial mediana, aunque él dice, no, es pequeña, es independiente. Bueno, mediana, mediana. No es Planeta, pero está bien. Es muy complicado abrirte paso porque a día de hoy los libros están, en el mejor de los casos, estoy hablando de editoriales que tengan distribuidora, que el tema de la distribuidora es súper importante. ujú, Están 2 meses, en el mejor de los casos, en las librerías y a los 2 meses se retiran. Si en 2 meses has vendido el libro, bien. Si en 2 meses no lo has vendido, luego ya tienes muy complicado que lo pongan ya no te digo en mesa, en la estantería de la librería. sí, Hay un movimiento constante, se publica muchísimo, ya lo sabes tú, y el mercado no puede absorberlo todo. El público lector no puede absorberlo todo. Entonces, este es uno de los problemas que yo le veo al mundillo editorial ahora. Pero claro, todos queremos publicar, todos queremos estar ahí y es absolutamente respetable y yo diría que hasta loable. Luego, otro tema, y aquí voy a abrir un melón un poco importante, el tema de la promoción. Publiques con quien publiques, ya sea autopublicar o publicar con editorial mediana o publicar con una editorial grande, el mercado espera que te promociones tú. Y esto se lo he oído a escritoras, a editores, eh, a periodistas. La editorial te puede ayudar si hacen bien su trabajo, pero te tienes que promocionar tú. Y es agotador. No sé claro. si te Sí, has sí, visto ya en el brete de tener que hacerlo. Hay gente a la que le encanta, pero a mí personalmente me resulta agotador, porque el trato con el público es maravilloso, pero a los escritores lo que nos gusta es escribir, claro. no promocionarnos, no somos publicistas. Aún así, sí que te voy a decir que, por ejemplo, cuando te reúnes con los lectores en una presentación, es precioso. El, Ujú, el tú a tú es precioso. Cuando te entrevistas con un amante cuando te entrevista un amante de la literatura, o a lo mejor otro escritor, como es tu caso, o estoy pensando aquí en Charo Alonso, en Salamanca, pues eso es, wow, eso es como sentarte a hablar con un amigo de vuestro tema favorito, y eso es claro. genial. Pero sí que es verdad que a veces dices, madre mía, qué difícil y qué agotador es hacerte hueco ahí en un mercado tan sobresaturado. Y aún así no tiramos la toalla, porque quiero ser optimista y estamos haciendo esto porque nos gusta, porque nos apasiona y porque, lo siento, pero lo que vendemos no es un producto. Creo que es, vale, sí, es un producto, es verdad, pero es otra cosa, es algo más. Sí, No me atrevo a decir arte, pero jolines, es algo que nos ha salido muy de dentro, es una historia a la que teníamos que darle vida y teníamos que sacarla y lo que te he dicho antes, conseguir que dejara de ser nuestra para que empezara a ser de los lectores. Y eso al final es precioso.
claro. Y por eso creo que no vamos a Sí, dejar de hacerlo nunca. sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En el tema para mí el tema de la autopublicación y del sistema tradicional y demás, al final yo creo que esto responde un poco es un poco lo mismo que pasa con otras cosas, en general con la información, ¿no? Ha venido Internet y hay una sobredosis de información tremenda. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con el periodismo, ¿no? Pues quieres Ujú. saber qué ha pasado en determinado sitio, pues, oye, tienes 400.000 fuentes que te lo van a contar. De esas 400.000 fuentes que te lo van a contar, ¿cuántas, digamos, te están dando información de verdad o información que a ti te vaya a servir o que sea información contrastada? Pues muy pocas, seguramente, ¿no? Y en este caso es lo mismo, ¿no? Antes, pues, había un mercado editorial en el que yo entiendo que, pues, funcionaba un poco de filtro, ¿no? O sea, le llegaban obras y tal, y, bueno, pues decidía pues más o menos cuál tenía valor literario para ser publicado, que muchas veces se equivocaban, ¿eh? Pero me refiero que, bueno, que por lo menos había un filtro y más o menos iba canalizando por ahí. Pero ahora es que, claro, como tú puedes autopublicar absolutamente lo que quieras, y ya no me quiero meter en el tema de la inteligencia artificial, que bueno, te lo pregunto, te hago una Uf, pregunta sobre esto después, pero ya teniendo ahora como tenemos inteligencia artificial también creando libros en Amazon, pues imagínate la cantidad de opciones que tiene el lector para elegir, pues es muy complicado, ¿no? Se hace muy complicado realmente vender algo, ¿no? Y lo que dices tú, que al final te tienes que promocionar tú, sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que en general muchos escritores pues no somos, yo tampoco, ¿no? No es una cosa que me guste hacer. Claro, sé que tengo que hacerla, ¿no? Y que tengo que mover la novela de alguna manera, sobre todo siendo autopublicado, porque ya es que no tengo ningún tipo de respaldo, ¿no? Como hice hace poco, pues le mando la novela a un programa de YouTube que veía de baloncesto, que me hacía gracia y tal, y lo veía desde hace años, pues lo mando y lo sacan por ahí, medio me ponen a parir también, pero el bueno, de Iturriaga. Yo el soy más editorial, fan de. Sí, yo soy más fan de su hermano, del así comidista, el porque me gusta más comidista. comer que ver al baloncesto, que ver el baloncesto. Tengo una hermana que sí que juega y ha jugado mucho al baloncesto y ella te diría lo contrario, pero yo prefiero comer que jugar al baloncesto. Bueno, pero este programa, aunque se llama Colgados del Aro y es de baloncesto, al Ya, ya, final ya. se pasan la mitad del tiempo sin hablar de baloncesto. Es al final un Ya, poco ya, ya, ya. un show y tal, ¿no? Pero sí que tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y al final no es para ganar dinero, porque yo he publicado la novela sabiendo que evidentemente ya no es que no vaya a ganar dinero, sino que a lo mejor me va a costar cubrir gastos, si tienes en cuenta de que al final la he autopublicado y ha pasado por una edición profesional, Hmm. ¿no? Ha sido una corrección y demás que tienes que pagar. Entonces, pues al final, pues ya sin contar, digamos, tu trabajo, ¿no? Al final, coño, estás escribiendo porque te Sí, gusta y tal, pero es tiempo, ¿no? Y tu tiempo es dinero también, ¿no? Si nos ponemos a medir, digamos, también el tiempo que has estado haciendo novela, pues evidentemente no me compensa. Pero la escribo y la publico porque tengo la ilusión de que me lea gente, ¿no? Y me gustaría que me hmm, lea a alguien. Que esa es otra pregunta también, un poco que lo hablaba con Mark el otro día, que era ujú, lo de evidentemente tú escribes para que alguien te lea, pero cuando tú estás en una editorial y eres uno de estos top tipo Gellida o Gómez Jurado y demás, Gellida, por ejemplo, decía que él escribía todos los días 8 horas, ¿no? 8 horas todos los uf, días, ta, 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 y digo yo, hostia, 8 horas, yo es que no me puedo imaginar escribir un día 8 horas, pero uf. o sea, no me daría la cabeza, ¿no? Me volvería absolutamente loco. Entonces, como que tienes un poco esa presión por escribir, ¿no? O sea, tampoco creo que es algo que me gustaría tener, una presión tengo que sacar una novela cada 6 meses o cada año, porque al final ya no eres libre de lo que estás escribiendo, ¿no? Ya eres un poco esclavo de tener que estar continuamente sacando cosas, aunque a lo mejor lo que estás escribiendo, no sé, no es bueno, ¿no? Pero sabes que lo tienes que hacer, entonces Claro, ahí te pero falta la piensa libertad, que ¿no? Gellida, por ejemplo, es escritor profesional. Yo no lo soy. Sí, Para mí es un hobby.
Para él no, él es un escritor profesional, igual que yo qué sé, mi marido es profesor profesional, válgame la redundancia, y tiene que dedicarle 8 o más horas a su trabajo, o yo qué sé, Claro, tú eres periodista y tienes que dedicarle 8 horas. En el caso de los periodistas estoy segura de que más horas a vuestro trabajo. Un escritor profesional tiene que dedicarle muchísimo tiempo, no solo a escribir, sino a promoción, insisto, y a muchas otras cosas. Mm, es que no hay otra, es que cuando lo conviertes en una profesión tienes que, bueno, pues es trabajo sí, y sí, ya está. Eh, yo no soy profesional, de hecho yo no estoy ni con ninguna agencia ni con ninguna editorial. Insisto, Ediciones del Viento solo ha publicado Teseo en llamas porque es la novela que se comprometen a publicar anualmente por haber en el resultado premio. ganadora del premio. Claro. Pero yo no soy autora bueno, sí, a ver, entre comillas, sí soy autora de Ediciones del Viento, pero no tengo un contrato con ellos que me obligue a Ya, ya. sacar una novela anual o tal. Sí que es cierto que a mí a veces, me parece que ahora que está tan de moda todo el tema este de la salud mental, y me parece muy bien que se haya puesto encima de la mesa, me pregunto cómo se siente, sobre todo, cómo se sienten estas autoras y estos autores jóvenes que están sacando 2, 3 novelas al año y saben que tienen que sacarlas porque la rueda no para. Claro. Si tú te bajas de la rueda, te caes y ya no te vas a volver a subir. Pero es que esto tiene que ver con lo que te contaba antes de cómo funciona el mercado editorial con las distribuidoras. O sea, es que cuando el negocio no está en vender libros, sino en moverlos, Claro. igual es que algo no está funcionando del todo bien. ¿De verdad Sí, movemos libros cada 2 meses? Bueno, no sé. Yo no sería capaz de escribir 2, 3 libros al año, ni de broma, ni de broma. O sea, a lo mejor una novela cada 4 años, vale. Pero una al año, no, ni de broma. Yo no lo haría. O igual tienes por ahí un Lope de Vega que sí te lo hace, pero yo no. claro, claro, sí, no, yo ya te digo, y pienso exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, es eso sí, quizás gente que ya sea, evidentemente, claro, cuando estás escribiendo 8 horas es que ya es tu trabajo, ¿no? Entonces, lo que dices tú, ¿no? Hay gente Mm. que, evidentemente, yo también, claro, todos tenemos nuestro trabajo, no podemos dedicarle ese tiempo, ¿no? Pero bueno, No, no, no. Y eh, aunque, y aunque seas escritor profesional, mira, mi escritor favorito, vivo, español, ahora mismo es Santiago Lorenzo, el autor de Los Asquerosos. Y es un tío que lo ha petado, creo que ha vendido como 500.000 de ejemplares de su penúltima y de su última novela, de Los Asquerosos y de Tostonazo, que vaya nombre eligió. Y el tío te lo dice así de simple, ¿cuándo volveré a sacar novela? Pues cuando me apetezca escribir, porque claro, no es muy bien. exclusivo del mercado Mm. editorial, pero claro, esto se lo puede permitir Santiago Lorenzo, por muchos motivos. Hay autores y autoras que no pueden permitírselo porque, bueno, pues no sé, están dentro de esa rueda del mercado y no les queda más remedio. Claro. Pues yo qué sé, Sí, sí, Penguin me imagino que presiona mucho más que Blackie Books, que es la lógico. editorial con la que está Santiago Lorenzo, pero creo que tiene mucha más calidad lo que publica Santiago Lorenzo, por ponerte un ejemplo, que lo que publican algunos autores que están con Penguin y que están Seguro. obligados a sacar, ojo, que no tengo nada en contra de Penguin tampoco, están obligados a sacar, pues eso, un libro al año y tener redes sociales, que Santiago Lorenzo, por ejemplo, no las tiene. Y subir fotos, pues no sé, de su mujer y de si van a cenar el sábado con la niña, sacar fotos de su Ya, ya. cena en la tagliatella con su niña y tal. Pero bueno, estos temas tienen un poco que ver con la literatura en Otros el temas, fondo. sí, 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 Sí. exactamente. No, el tema que estábamos hablando antes de la inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a avanzar esto? ¿Nos vamos a quedar todos los creadores sin poder hacer nada, sin trabajo? ¿Va a haber mercado para ambos? Hace poco leía una entrevista a Jorge Corrales, que de hecho guionista y escritor, que además he hablado con él para que venga también al podcast, que decía que llegará el día en que él decía algo así como que nadie le va a interesar, ya llegará el día que nadie le va a interesar lo que escriba una inteligencia artificial, igual que pasó con aquellas, no sé si te acuerdas, aquellas partidas de ajedrez de Kasparov, Sí. creo que era Kasparov contra la máquina o algo así, ¿no? Es cuando se vio que era realmente imposible batir a la máquina, pues nadie se puso a mirar, hoy vamos a ver cómo juega la máquina contra la máquina al ajedrez, pues nadie le interesó, ¿no? Yo ahí lo veo un poco diferente, ¿no? Porque ahí veo una diferencia con esa analogía del ajedrez, que es que en un futuro lo que escriba un ordenador
si vemos cómo está avanzando la tecnología ahora, puede llegar a ser realmente muy entretenido, ¿no? Entonces, ver una partida de ajedrez entre máquinas, yo creo que no es lo mismo que leerte una novela fabulosa, ¿no? Aunque esté escrito por la inteligencia artificial. Prueba de Mm, ello es que ya vemos películas en las que no participan humanos, o sea, no participan humanos. Hay evidentemente una producción humana y demás, pero quiero decir que lo que son dibujos o animación, al final, pues no estamos viendo humanos, ¿no? Esto sería evidentemente más profundo, ¿no? Pero al final son cosas que nos entretienen. Entonces, no sé cómo lo ves. ¿Tú qué opinas? ¿Hacia dónde vamos con este Me mundillo? preocupa, me preocupa mucho más que en el tema literario, en el tema del diseño y en el tema de los ilustradores, de los artistas gráficos, porque ahí sí que veo Claro. un problema grave. Mm, a ver, creo que no van a sustituir, o tendríamos un problema serio, si llegaran a sustituir esas obras artísticas, artísticas en el sentido romántico. eh, Tendríamos un problema grave. Pero claro, ¿qué pasa con esos diseños que nos rodean, que no nos damos cuenta, pero están ahí? Tú te compras yo qué sé, te compras un bote de mermelada de naranja y esa naranja la ha dibujado un señor o una señora Claro. y es súper artística y me gusta un montón, pero no reparo en ella. Eso sí lo va a sustituir una IA, nos guste o no. Mm. Y eso es un problema porque son trabajos alimenticios de los que viven los artistas y de los que viven los diseñadores gráficos. Pero veo más complicado que sustituyan trabajos más personales. Lo que pasa es que esos trabajos personales no son los trabajos de los que viven los ilustradores, los pintores. No sé, mira, tengo aquí, por ejemplo, de François, creo que se llama François, es de Baranguer. Es un ilustrador francés y yo me compré esta edición en concreto de Las montañas de la locura de Lovecraft, pues porque las había Vale. ilustrado él estupendamente. A mí Ujú. si eso lo hace una IA no me va a dar por comprarme el libro. Claro. Pero claro, lo que no puedo evitar es que si me compro insisto, un tarro de mermelada, el dibujo de la naranja lo haya hecho una IA, porque no estoy pendiente de ello. Y sí creo que ahí vamos a tener un problema importante para la gente que vive de esto. Claro. Con respecto al asunto de la literatura, voy a quedar fatal, me importa un pijo. Y voy a explicar por qué. Creo que pueden sustituir un tipo de literatura de Carrefour, un tipo de bestseller que ya a día de hoy se hace siguiendo única y exclusivamente las leyes del mercado. Es decir, esto sí te lo puede hacer una IA. El tema que está de moda, pues quiero que vaya, yo que sé, están de moda, por poner un ejemplo, los vampiros. Pues venga, que vaya de vampiros. Que el esquema de la novela sea tal. La protagonista no sé cómo, el protagonista no sé qué tal. Eso sí te lo va a hacer una IA. Pero creo que la clase de novela que van a escribir pues es eso, No, va a tener calidad insisto, no literaria, quiero, ¿no? no es que no tenga calidad literaria, es que es un tipo de literatura de supermercado, Ya, ya. pues eso, de bestseller. No, no voy a decir nombres, pero insisto, creo que la clase de autores a los que puede sustituir, ay, no me dan ninguna pena. Ahora, Vale. insisto, si me quieres hacer creer que un pedazo de novela como la que se marcó Santiago Lorenzo con Los Asquerosos te lo va a hacer una IA, vas a tener que currártelo muchísimo más. Eso no, algo tan personal, algo con ese toque brillante, con esa socarronería, que bebe de autores que no son mindundis precisamente y de autoras geniales, eso creo que una IA no te lo va a hacer. Ese toque socarrón es humano y no lo veo yo que lo vaya a hacer una IA. Creo que ese tipo de literatura no nos la van a robar. La otra, pues igual sí, pero no me preocupa. No sé, yo igual porque como soy muy fan de Asimov, a lo mejor lo veo todo muy negro, ¿no? Y digo, claro, es que lo que dices todos esos trabajos, claro, es que al final, pero si pones, imagínate todos los trabajos, todo lo que ha sido escrito, todo lo que ha sido recopilado en el mundo, de toda la historia, lo pones dentro digamos, de un ordenador, pues no sé, dentro de 50 años, digamos, vete tú a saber, ¿no? Vete tú a saber lo que son capaces de hacer, ¿no? Prácticamente se pueden casi meter en la cabeza de una persona y ver cómo plantearía otra obra si la quisiera escribir. No lo sé, no lo sé. La verdad, quizás tenga razón, quizás tenga yo razón, pero desde luego lo que concuerdo es que es un peligro importante para todos los creadores, no solo los literarios, como tú dices. Me Y preocupan más esos trabajos alimenticios, ya te sí, digo. Yo qué sé, sí, es sí. que muchos escritores, estoy pensando,
a ver si me acuerdo del nombre. Escribió también con Blackie Books, no me va a venir. Hay un autor de Blackie Books que se dedicaba a escribir discursos para políticos en la Xunta de Galicia. No me voy a Vale, acordar del nombre. Claro, esta clase de discursos, que esto sí te lo puede escribir una IA, porque además tenían que ser discursos que no molestasen a nadie, que dejasen a todos contentos y que al final no dijeran nada. Esto a los políticos les resulta de mucha utilidad. Me dices, ¿tú crees que dentro de 2 años las IAs escribirán los discursos de los políticos? Fijo, si para lo que dicen te lo puede hacer una IA o te lo puede hacer claro. casi mi sobrina de 6 años. Entonces, pues sí. Pero, pero no, yo insisto, yo el día que me demuestren que, pues eso, que una IA puede hacer lo que hizo Spike, que una IA puede hacer lo que hizo Jane Austen, que una IA puede hacer lo que hace Santiago Lorenzo, pues mira, entonces sí que me asustaré, pero mientras tanto, no, 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 Ojalá. no. Eso espero yo también. Vean, ¿qué otros proyectos estás trabajando actualmente? ¿Tienes algo en mente ya? ¿Has empezado a escribir alguna cosa? Sí, 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 yo siempre tengo que escribir algo. Esto seguro que a ti también te pasa. Yo creo que la gente a la que le gusta escribir, pues no puede parar de hacerlo, porque te surge una historia y tienes que contarla y ya está. Y es un impulso que no depende de nosotros, nace de dentro. Mm, Pero no me gusta nada hablar de lo que estoy haciendo porque me parece vale. aburridísimo. A mí esta gente, no, es que es verdad, esta gente que te dice, ¡guau! Es que estoy haciendo una cosa que es la leche. Bueno, no sé, enséñamela y ya lo decidiremos nosotros, si es la leche o no. No, no me gusta contar lo que ando haciendo, pero Pero no novela, por relatos timidez, o no novela. todo. De todo un Siempre poquito. ando con varios proyectos a la vez, porque si estoy, a lo Sí. mejor estoy rematando un relato y al mismo tiempo estoy haciendo la escaleta o documentándome Sí. para una novela o para dos. Pero ya te digo que es que me parece que soy aburridísima cuando cuento lo que estoy haciendo. Bueno, perfecto. Pues lo dejamos ahí en la incógnita. A ver, ya veremos. Te estaremos siguiendo para ver qué es lo próximo que sacas. Y yo os estaré Eh, esperando. bueno, vea, hemos llegado a al final de la entrevista. En principio iba a ser 35 minutos, pero igual que la vez pasada, nos hemos ido casi a la hora. Eso es porque Porque nos lo pasamos bien. nos lo pasamos bien. Así que bienvenido sea, si por mí no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por pasarte por aquí. Ha sido un lujo tenerte y un placer charlar contigo un ratillo. Espero que hayas estado cómoda. Y Ha nada, sido un muchísimas placer, Iván. gracias. Muchísima suerte con todos tus próximos proyectos y con la novela actual de Teseo en llamas, ¿vale? Bueno, igualmente, Iván, y de verdad que muchísimas gracias por invitarme. Vale. Un saludo, hasta luego, un abrazo.